Comienzo mi introducción al mensaje. Todas las personas necesitamos y vivimos en algún tipo de entrenamiento constante. En la escuela, los que van a la escuela, a la universidad, los que estudian una carrera, los que estudian cualquier tipo de capacitación, estudian y se entrenan en una materia porque tienen que crecer, desarrollarse en lo que están estudiando. En el trabajo, nosotros nos entrenamos para hacer mejor lo que ya estamos haciendo. En todas las actividades que hacemos, en los deportes, si practicamos algún deporte o alguna actividad, nos entrenamos y practicamos porque queremos crecer y hacer mejor lo que estamos haciendo. En la vida cristiana no es diferente, en la vida cristiana no es distinto. Los discípulos de Cristo, y fíjese que hago una diferencia hoy en mi mensaje entre los cristianos, creyentes y discípulos, porque la Biblia llama discípulos a los que están siguiendo a Cristo, viviendo en el señorío de Cristo, y de esas personas es que hablo yo aquí en este mensaje. Los discípulos de Cristo, los que estamos obedeciendo o tratando con un gran esfuerzo de vivir en obediencia a los mandamientos de Cristo en nosotros, o sea, en su palabra para nosotros, nosotros vivimos en entrenamiento y hacia el entrenamiento para que se desarrolle la piedad, entiéndase el carácter de Cristo en nosotros. Eso es constante, siempre lo estamos haciendo. En Romanos 8:29 la palabra de Dios dice, porque a los que conoció de antemano, también los predestinó, escuche para qué, a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, entiéndase el principal, el primero entre muchos hermanos. Así que el cristiano verdadero, el discípulo de Cristo, vive en constante entrenamiento para llegar o para que Dios siga desarrollando esa imagen de Cristo, que no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. El mensaje que predico hoy nos enseña que el entrenamiento que el Señor nos llama a practicar son las disciplinas espirituales, lo que nosotros llamamos disciplinas espirituales. Ese es el entrenamiento que el Señor nos llama a practicar en nuestras vidas. El título de nuestro mensaje es Disciplinas Espirituales, el llamado de Dios a entrenarnos para crecer. Me gusta repetirlo una vez más. Disciplinas espirituales, el llamado de Dios a entrenarnos para crecer. En Primera de Timoteo 4, 7 y 8, pasaje que ya leímos, pero que voy a volver a leer, dice, esta vez quiero leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Y más bien, escuche bien, entrénate para una vida dedicada a Dios. El 8. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como para la del mundo venidero, o sea, para la vida eterna. Y cierra este versículo diciendo, este pasaje en el 9, todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Como algunos de ustedes tienen Reina Valera del 60, yo me permito leer el pasaje en la Reina Valera. Dice el pasaje, primera de Timoteo 4, 7 al 8, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. El 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Mis queridos hermanos, recuerda el título, Disciplinas Espirituales,
el llamado de Dios a entrenarnos para crecer. Entrenarse para el creyente, para el discípulo de Cristo, no es opcional, es un mandato. Algunos en la iglesia se convierten, se han convertido, ya se llaman cristianos, viven su vida y cuando se congregan, alaban a Dios, glorifican a Dios, pero obvian, y escuche bien, obvian que parte de su nueva vida en Cristo incluye las disciplinas espirituales. Y que no necesariamente, escuche ahora, el estar en la iglesia, el asistir a la iglesia, el ser parte de la iglesia, no necesariamente es sinónimo de que usted y yo estamos cumpliendo con las disciplinas espirituales. Vamos a ver cómo esto no es opcional, sino un mandato. En 1 de Timoteo 4:7, el Señor habla a través de Pablo. Y fíjese que yo digo, el Señor habla a través de Pablo, porque he notado una jerga, un estilo de hablar en la iglesia, no en esta, sino en la iglesia del Señor, que me está llamando a preocupación. A veces predicamos la palabra y decimos, Pablo dice, y es verdad, Pablo lo está diciendo, pero sabemos que inspiración en la Biblia, la palabra inspiración significa soplar dentro, de manera que cuando Pablo dice, no es Pablo que está diciendo, es Dios a través de Pablo. ¿Y qué es lo que me preocupa? Que algunos hermanos nuevos, algunos hermanos que no entienden bien lo que es la inspiración en la Biblia porque no se le ha enseñado, cuando dice, Pablo dice, algunos creen que como Pablo u otros escritores dijeron cosas que son de ellos. Por ejemplo, Pablo en alguna ocasión, él dice, digo yo, no el Señor, aclarando de que lo que está diciendo en ese momento no es de parte necesariamente de Dios, sino que es algo de él. Pero como no se explica en la iglesia, algunos entienden que cuando se dice, Pablo dice, no es Dios que está hablando. Pues yo quiero decir en este mensaje y en todos los demás que cada vez que Pedro hable, Pablo hable, Timoteo hable, es el Espíritu Santo que está hablando a través de ellos. Por tanto, es palabra de Dios y es palabra absoluta. Cierro ese paréntesis, producto de mi preocupación. En el versículo 7, él le dice, segunda de Timoteo 4:7, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, nos dice y le dice a Timoteo, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Esa es la palabra de Dios para todos, versión. En la Reina Valera le dice, desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. Ahora, este pasaje tiene una historia. Este pasaje tiene una historia que tiene que ver con el contexto. La historia es que cuando Pablo habla en este capítulo 4, lo que él está haciendo es advirtiendo a Timoteo sobre la apostasía en la iglesia. La apostasía es la rebelión, el rechazo de manera práctica de la verdad de Dios por los cristianos. Los que no son cristianos, los que no son convertidos, los que no son discípulos, no son apóstatas. O sea, la apostasía se da en gente que ya está convertida. Gente que debería predicar la palabra de la manera correcta y la hacen de otra manera, por ganancia, por creencias que tienen que ver más con cultura que con convicción teológica, porque tienen una agenda personal o individual, y esa gente en la iglesia se levantan contra la verdad de Cristo. Algunos lo hacen de manera abierta, otros lo hacen de manera sutil. En el capítulo 4, versículo 1 de segunda de Timoteo, Pablo dice, o sea, el Espíritu dice a través de Pablo, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe dentro de la iglesia. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
dentro de la iglesia, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y hacer esto y hacer aquello. Y Pablo entonces, en ese contexto de los que se van a levantar apostatando de la fe, escuche ahora, advierte a su hijo Timoteo de que él tiene que mantenerse fiel predicando la palabra, pero para mantenerse fiel predicando la palabra, él primero tiene que entrenarse en practicar las disciplinas espirituales. En el versículo 5 él dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, hablando de las cosas que comían, que decían no coma esto, no coma aquello, y él dice no, por la palabra de Dios y la oración que uno hace, eso es santificado. Y entonces ahí es donde él le dice en el versículo 6, si tú enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En otras palabras, está diciendo el Espíritu Santo a Timoteo, tú has sido instruido en la verdad, tú tienes que mantener esa verdad y enseñarla a otros. Ahora bien, mire cómo cambia, no el hilo de pensamiento que continúa en el mismo, pero mire cómo cambia. Dice, desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. Él está diciendo que tiene que dejar, o sea, tiene que abandonar, escuche bien, esas creencias que se repiten en la iglesia, que se repiten de manera cultural, como que si son ciertas, porque son históricas, porque las dijo fulano o fulana, por eso él habla de cuentos de vieja o fábulas de vieja. Tú tienes que dejar eso y en cambio, o en vez de, tienes que entrenarte para la piedad. Mis queridos hermanos y amigos, entrenarse aquí es una palabra, la palabra griega, porque el Nuevo Testamento es escrito en griego, de donde viene la palabra gimnasio. Ahora, esta palabra tiene una connotación, la Reina Valera obvia esto y lo deja implícito, no explícito, y eso cambia en gran medida cómo las personas toman este texto bíblico o este pasaje. En este versículo 7, cuando él dice, desecha las fábulas profanas y de vieja y ejercítate para la piedad, en el idioma griego dice literalmente, y entrénate tú mismo para la piedad. De hecho, algunas traducciones diferentes a esta, así lo dicen. Por ejemplo, la TLA, que es la traducción lenguaje actual, lo dice de esa forma, o lo dice de una manera diferente, pero está diciendo lo mismo. Dice, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Cristo. La NBI habla de que tú debes entrenarte tú mismo, en la nueva versión internacional, porque está ahí en el idioma griego. La Reina Valera, lo repito, lo deja implícito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las disciplinas espirituales, el entrenamiento hacia la piedad, o en la piedad, es un mandato de Dios para nosotros, no es opcional. Pero también tenemos otro pasaje en la Biblia que nos muestra que no es opcional. Segunda de Pedro 1, 5 al 11, estando el Espíritu hablando a través de Pedro de los mismos problemas en la iglesia, esta vez enfocado hacia los maestros que entran a la iglesia con enseñanzas falsas para desviar a los cristianos. ¿Qué dice el Espíritu Santo a usted y a mí sobre las disciplinas espirituales? Segunda de Pedro 1, 5 al 11 dice, vosotros también, escuche ahora, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por lo que ya digo antes de los falsos maestros, añadid a vuestra fe virtud. Y ese añadid es un entrenarte, ejercítate, practica a vuestra fe virtud, a la virtud añádele conocimiento, conocimiento resultado de tu comunión con Dios, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 8 dice, ¿por qué?
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ahí están las disciplinas, la práctica de las disciplinas espirituales, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche lo que él advierte, o sea, el Espíritu Santo advierte a través de Pedro, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabe lo que está diciendo? Que el creyente, el discípulo que se olvida de practicar, de ejercer, de entrenarse en esto que llamamos disciplinas espirituales, sencillamente se ha olvidado del precio que pagó Cristo por su salvación. Eso es lo que dice el versículo 9. Y en el 10 dice, por lo cual, hermano, tanto más, y escucha ahora, procurad estar firme, hacer firme, dice, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Algunos malentienden este texto y creen que es que van a caer de la salvación. El texto no está hablando de eso. Es que no vas a caer de las prácticas que te está mandando a hacer. No vas a caer o no vas a parar de crecer en tu comunión con Dios. Entiéndase, de desarrollar la imagen de Cristo en tu vida. El versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera, mis amados hermanos, que no es opcional practicar las disciplinas espirituales. Quiero volver otra vez al pasaje, a este pasaje de segunda de Timoteo 4:7. Recuerden nuestro título, Disciplinas Espirituales, el llamado de Dios a entrenarnos para crecer. Dije que la palabra que usa el apóstol Pablo aquí para decir que nosotros, en vez de seguir las fábulas profanas y de vieja, y él dice que te ejercite para la piedad. Esa palabra ejercitarse, ya lo dije, es de donde viene la palabra gimnasio. Tiene que ver con tú entrenarte como en un gimnasio. Ahora, tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? En los tiempos del apóstol Pablo, los entrenamientos militares se hacían en gran medida, escuche ahora, dirigido no por un superior, sino por el soldado mismo. De manera que Pablo usa, o el Espíritu a través de Pablo usa una palabra que dice, ejercítate tú mismo para la piedad. ¿Qué quiere decir? Que no es opcional practicar las disciplinas espirituales, ejercitarse para las disciplinas espirituales o en las disciplinas espirituales, pero además de no ser opcional, tú eres el director de tu disciplina, yo soy el director de mis disciplinas. El hecho de venir a la iglesia, de reunirnos a la iglesia, de hecho nadie viene a la iglesia lo que hace es que se reúne. Cuando tú te reúnes y yo me reúno, nos convertimos en la iglesia. Cuando nos vamos, tú sigues siendo la iglesia, yo sigo siendo la iglesia, pero estamos haciendo ahora, dependiendo de nuestras disciplinas espirituales que ya tienen que ver directamente con nuestra comunión con Dios. Y quiero entonces definir lo que son las disciplinas espirituales, porque hasta ahora hemos dicho que Pablo dice que te ejercite para la piedad, que en el término original es disciplínate o ejercítate o entrénate en la piedad y hacia la piedad. Pero, ¿qué son las disciplinas espirituales? Cuando leemos el libro más conocido de disciplinas espirituales de Donald Wignis, titulado Disciplinas Espirituales para la Vida, él define las disciplinas espirituales como aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Tremenda definición. Hay otra definición de Brian Hedge en el libro Cristo formado en ti, y él dice, estas prácticas se llaman disciplinas porque requieren nuestra participación deliberada, entiéndase, intencional, en entrenar por el propósito de la piedad. Se le llama espirituales porque su efectividad depende de la obra de gracia del Espíritu de Dios. Creo que ya se dio cuenta que Brian Hedge ve las disciplinas espirituales, de hecho así está en la Biblia, como algo que tú practicas, que tú eres responsable
Pero al final el resultado es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Usted verá cómo eso ocurre porque lo tenemos para enseñarle, mostrarle en este mensaje. Tengo una definición que es con la que quiero que usted se quede, no porque las otras no sean buenas, sino porque es la que usamos en esta iglesia. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Son canales de bendición dados por Dios. Escuche bien, son canales de bendición dados por Dios y ejercitados, o sea, cumplidos por nosotros, a través de los cuales nos mantenemos enfocados y creciendo en nuestra relación y comunión con Dios. Yo creo que debo leerlo una vez más y que usted, si es posible, tome nota. Las disciplinas espirituales para la Iglesia Bautista de la Familia, la iglesia que pastoreo y para este pastor, son canales de bendición dados por Dios y ejercidos, o sea, cumplidos por nosotros. Dios los da, Dios da las disciplinas, pero usted y yo tenemos que ejercitarnos en ellas, tenemos que practicarla. Y a través de esos canales, o sea, de esas disciplinas, nosotros nos mantenemos enfocados, escuche bien, y creciendo en nuestra relación y comunión con Dios. Así que hay un llamado de Dios a entrenarnos para crecer en las disciplinas espirituales. Ese es nuestro título. En el versículo 8, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo, nos dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hay algunas Biblias que dicen que para nada aprovecha. Y dicen, bueno, pero eso está mal, porque el ejercicio sí aprovecha. Por eso en la PDT dice este versículo 8 de 1 de Timoteo 4, escucha ahora, el ejercicio físico te sirve de algo. Pero hace un contraste que nos lleva a pensar y a meditar por qué ese contraste. Debería decir más o en cambio, pero este pero nos pone a pensar. Dice, primero dice, el ejercicio físico te sirve de algo. Ahora escucha, pero una vida dedicada a Dios te trae tanto bendiciones para la vida presente como para el mundo venidero. Entonces uno hace la pregunta, pero ¿por qué está hablando mal del ejercicio físico? No, Dios es un Dios perfecto y de orden, no está hablando mal del ejercicio físico. Escucha qué es lo que está diciendo. La enseñanza del Espíritu Santo a Timoteo y a ti y a mí es que en vez de nosotros enfocarnos en otras cosas, en cuentos, en fábulas, en gente que dice, Dios me mostró, yo vi, yo tuve una visión. ¿Qué demonio me importa la visión que tú tuviste si yo tengo la Biblia, la palabra de Dios, que es donde yo tengo que estar enfocado? Yo me soñé, pues si te soñaste, trata de comer mejor para que sueñes mejor. Nosotros tenemos la palabra y esa es la advertencia de Dios a Timoteo y a nosotros. En vez de eso, tú tienes que enfocarte, entrenarte, agitarte, dedicarte, estar presto. En el pasaje de primera de Pedro, de segunda de Pedro, lo dice de otra forma, dice, tiene que hacerlo diligentemente, o sea, enfocado, tiene que hacerlo de manera agonizante, tiene que hacerlo de manera apresurada, no puedes dejar de hacerlo. Entonces, en ese contexto es que dice el versículo 8, que escucha bien, para la piedad, el ejercicio físico aprovecha muy poco. Nadie ha sido transformado echando brazos fuertes. Nadie ha sido los que corren bicicleta aquí. Nadie ha sido transformado en Cristo, se parezca a Cristo, montando o corriendo bicicleta. En el sentido de, no de que montar bicicleta, no de que practicar un deporte es malo, sino en el sentido de que cuando lo compara para tu crecimiento espiritual, el ejercicio físico te dura muy poco, te sirve de muy poco en comparación con las disciplinas espirituales que tú practicas en Cristo. Por eso dice este versículo 8, dice, el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios trae bendiciones tanto para la vida presente como para el mundo venidero. El versículo 9 nos ayuda a entender mejor lo que está diciendo la palabra. Dice el 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ese es el versículo 9 para cerrar. Aquí la palabra fiel, la palabra aquí original es
cierto a ocurrir, inevitable. O sea que dice que esta es una palabra que es cierta y que va a ocurrir de manera inevitable. Luego nos dice que es digna de, o sea, que vale el esfuerzo hecho. Ahí están las disciplinas espirituales. Permítame hacerle una especie de compendio de lo que hemos predicado hasta ahora. Las disciplinas espirituales es la forma como Dios nos llama a entrenarnos para crecer en Él. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 y segunda de Pedro 1, 5 al 11. Pero eso no es exclusivo solamente de esas partes. Escucha cómo lo dice segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia. Ahí están las disciplinas espirituales, el entrenamiento y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. De manera que no solamente ahí están las disciplinas espirituales. Y entonces hay una pregunta que es concluyente y que debo responder. La pregunta es: ¿cuántas disciplinas debo hacer, debo cumplir y cuáles disciplinas? Fíjese que en la Biblia no hay una lista estricta, o sea, exhaustiva de disciplinas espirituales que usted y yo tenemos que cumplir. Entonces la pregunta la vamos a cambiar. En vez de en cuántas y cuáles, vamos a eliminar el cuánta y preguntar cuáles disciplinas son imprescindibles en la vida del creyente. ¿Cuáles disciplinas nosotros estamos llamados a cumplir, a ejercer, a vivir en ella y que no son opcionales, que nosotros no podemos rechazarla y no podemos evitarla? Jesucristo nos ayuda a entender. En Juan 5:39, Jesús dice esto. Él dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas a vosotros parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es Juan 5:39. Pero en verdad ese no es el versículo que quiero citar. Cité ese para hacer la base de lo que voy a leer ahora, que está en Juan 15:7, y que Jesús nos dice cuáles disciplinas espirituales son imprescindibles para nuestras vidas. Escucha ahora. Dice: si ustedes se mantienen unidos a mí, estoy en Juan 15:7, y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Voy a leerlo de nuevo. Es un pasaje maravilloso. Estoy leyendo en una versión que no es la Reina Valera. Dice: si ustedes se mantienen unidos a mí, Juan 15:7, y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con las disciplinas espirituales? Pues ahí hay 3 disciplinas espirituales que Jesús nos manda a cumplir. No son opcionales, son prioritarias y tenemos que llevarlas a cabo en nuestras vidas de manera diligente. ¿Cuál es? Comunión, intimidad con Dios. ¿Dónde lo dice? Si ustedes se mantienen unidos a mí. De hecho, en 2 Corintios 5:17, ese texto en la Reina Valera dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, pero ese texto en el idioma original no dice eso. No dice ni siquiera algo parecido en cuando usted lo analiza. ¿Qué dice? Dice: de manera que si alguno permanece unido a Cristo es nueva criatura. ¿Qué está diciendo? Que la comunión con Dios que transforma es una disciplina que tenemos que llevarla a cabo todos los días, donde quiera que estamos. Por eso, mis queridos hermanos, llegando a la parte final, el llamado es a que usted practique las disciplinas más espirituales, más allá de cuando usted se reúne con sus hermanos aquí en el local de la iglesia. Las disciplinas espirituales son para llevarse a cabo todo el tiempo, donde quiera que estamos, y es el mandato de Dios a nuestras vidas. Escúchelo otra vez. Si ustedes se mantienen unidos a mí, habla de la comunión con Dios. Comunión que va más allá de la reunión circunstancial o temporal de nosotros aquí. Y dice entonces Jesús: y obedecen todo lo que les he enseñado. Estoy en Juan 15:7, diciendo Jesús: no es que ustedes van a tener comunión conmigo sin obedecer mi palabra. Entonces, el estudio de las Escrituras, que incluye la memorización, la meditación y la obediencia radical de las Escrituras, es otra disciplina que nosotros tenemos que cumplir.
Lea el Salmo 1 y lea el Salmo 19, 7 al 12, para que usted vea lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la otra disciplina? Y con esto voy a entrar en mi conclusión. Dice Jesús, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Escuche bien, estamos en comunión con Dios, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Ahora tenemos que entrar en oración constante a Dios y con Dios, para que, como una disciplina, para que Él pueda respondernos. De manera que en este mensaje titulado Disciplinas Espirituales, el llamado de Dios a entrenarnos para crecer, le he mostrado 3 disciplinas y le he mostrado de parte de Dios para que luego usted no tenga excusa de que no sabe lo que tiene que hacer para ejercitarse, entiéndase, entrenarse en las disciplinas espirituales más allá del tiempo que pasamos aquí. Esas disciplinas, según Cristo, son comunión con Él. Y la comunión con Él tiene que ver todo el tiempo que usted está consciente, usted estar en servicio, en adoración y en disponibilidad para Dios. Tiene que ver con el estudio de la palabra, que Él dice que tiene que obedecer lo que he enseñado. Y el estudio de la palabra incluye la memorización, escuche bien, la meditación y la obediencia radical de la palabra. Y también tiene que ver la disciplina espiritual que Él dice en Juan 15:7, es la oración. Después de eso, todo lo que pidan, el Padre lo dará. Hay otras muchas disciplinas que podemos hablar y que no vamos a tratar ahora, como el congregarse, el ayuno, el servicio intencional, la adoración, la mayordomía. Pero he entendido en oración que estas 3 disciplinas son el fundamento de la vida cristiana. Es el fundamento de tu relación con Dios. Y todas las demás disciplinas dependen de estas. De orar o de tener comunión con Dios. De estudiar la palabra de Dios y orar a Dios.